Bienvenidos al canal Destinos Humanos. Muchas gracias por estar con nosotros y por ver nuestras historias. Si tienen el deseo y la posibilidad de apoyarnos, los invito cordialmente a unirse a nuestro Patreon. Ustedes son el corazón de este canal y solo gracias a su apoyo estas historias podrán seguir viviendo. El enlace se encuentra en la descripción del video y en el comentario fijado. Muchas gracias de todo corazón. Y que disfruten de la historia. Lo más peligroso que puede hacer un hombre es dejar que una mujer lo subestime. Yo lo hice a propósito. Mi nombre es Ismael Marín y el lunes 3 de abril de 2023, ella cometió ese error fatal. Estaba sentado a la mesa de la cocina en nuestra casa del barrio de Salamanca, en Madrid, tomando mi primer café del día. Llevaba todavía la camisa arrugada de ayer y leía cualquier artículo sin importancia en la tablet, fingiendo una indolencia que ella ya daba por sentada. Era una mañana de abril normal, una mañana engañosamente tranquila. Jimena ya estaba vestida con su armadura de combate completa. Una chaqueta entallada de corte impecable, tacones de aguja que resonaban con autoridad sobre el mármol y ese tono de pintalabios, un rojo casi agresivo, que solo se aplicaba cuando tenía reuniones decisivas con el Consejo de Administración. Dejó un sobre de color marrón sobre la mesa, justo al lado de mi taza, sin detener su paso ni un segundo. Mis abogados han redactado unas capitulaciones matrimoniales, dijo ella, con la vista fija en la pantalla de su teléfono móvil mientras revisaba correos. Debería haber formalizado esto desde el principio. He trabajado demasiado duro durante estos años como para dejar mi patrimonio al azar. Miré el sobre. El membrete de Hostos y Asociados, el bufete de élite que llevaba los asuntos de su empresa, destacaba en la etiqueta con una pulcritud que me resultó casi ofensiva. No me sorprendió el documento en realidad, me sorprendió que finalmente hubiera reunido el valor necesario para dar el paso. ¿Qué es esto exactamente?, pregunté, aunque una parte de mí, esa zona silenciosa y vigilante que nunca descansa, ya conocía la respuesta. Un acuerdo para actualizar nuestro régimen económico, dijo ella, con la misma frialdad con la que se anuncia que la ropa de la tintorería está lista. Plana, logística, desprovista de emoción. Sé que el momento no es el ideal, Jimena, llevamos casados 2 años. ¿Por qué ahora? Precisamente por eso necesitamos claridad absoluta de aquí en adelante. Finalmente levantó la vista del móvil y me dedicó una sonrisa. Esa sonrisa particular suya, perfectamente ensayada, que nunca llegaba a iluminar sus ojos. Tómate tu tiempo para leerlo con calma. Mis abogados están a tu entera disposición si tienes cualquier duda técnica. Cogió su bolso de piel, caminó con paso firme hacia la puerta y no me dio un beso de despedida. No lo hacía desde hacía 7 meses. Yo los había contado todos, uno a uno. La puerta se cerró con un clic metálico y definitivo. Me quedé allí sentado, en el silencio de la cocina. El sobre permanecía frente a mí, como un desafío. Lo cogí, sentí su peso, lo solté y lo volví a coger. 11 páginas. Su firma, elegante decidida, ya descansaba en la página 9. Las tarjetas de visita de su abogado principal estaban sujetas con un clip en la parte delantera, como si esto fuera un trámite administrativo más, la firma de un simple seguro a terceros, y yo solo tuviera que garabatear mi nombre y seguir adelante con mi insignificante existencia. Leí cada palabra, cada cláusula de rescisión encubierta. En algún lugar de la página 6, donde mis activos se describían con una frialdad quirúrgica como no verificados y presuntamente mínimos, algo cambió en mi pecho. No fue un estallido de rabia, fue algo mucho más útil. Fue claridad. Pero esta historia no comienza realmente ese lunes de abril de 2023. Empieza 3 años antes, una noche de miércoles a finales de febrero de 2020, justo antes de que el mundo se detuviera. Fue cuando Jimena Dascuas entró en mi vida con un vestido negro de cóctel, una sonrisa que, ahora lo comprendo,
probablemente incluía una sección invisible de términos condiciones que yo aún no había tenido el placer de leer. El escenario fue un evento de antiguos alumnos de ESADE, en una sala privada en Madrid. El tipo de fiesta donde todo el mundo está desesperado por hacer contactos o fingiendo con arrogancia que no los necesita. Yo me encontraba al fondo, estratégicamente cerca del catering de jamón ibérico de bellota, porque ahí es donde siempre se refugia la gente que tiene algo real de qué hablar, con una tónica en la mano y preguntándome por qué diablos había dejado que mi antiguo colega de la universidad, David, me convenciera de asistir. No has pisado la calle desde que vendiste la empresa, me había recriminado David 2 días antes mientras tomábamos unas cañas. Te estás convirtiendo en uno de esos tipos, Ismael. ¿Qué tipos? De los que terminan poniéndoles nombres cariñosos a sus plantas. Ni siquiera tengo plantas, David. Exacto. Eso es todavía peor. Así que fui. Americana azul marino de corte italiano, camisa blanca impecable, sin corbata, en un mock business casual que pasaba totalmente desapercibido. Mi plan era estricto. Permanecer 45 minutos, dar 3 apretones de manos de cortesía y huir de vuelta a mi piso en el barrio del Retiro para ver cualquier documental olvidable en la televisión. Pero ella me encontró. Ahora sé que no fue casualidad. Sin embargo, aquella noche de 2020, mi ego me hizo pensar que simplemente tenía una suerte increíble. No estás trabajando la sala como los demás, dijo ella, apareciendo a mi lado de la nada, como si hubiera estado observándome desde las sombras todo el tiempo. Miré a mi alrededor, luego la miré a ella. Tú tampoco parece que estés muy ocupada cerrando acuerdos. Ella soltó una carcajada. Se rió de verdad, con una sonoridad que rompió la atmósfera ensayada artificial de esos eventos. Touché. Soy Jimena Vázquez. ¿A qué te dedicas tú, Ismael Marín? Aquí venía la pregunta inevitable. Me la habían hecho 40 veces esa misma noche. Con el tiempo, había aprendido a mantener mi respuesta simple, casi aburrida, para que los interlocutores perdieran el interés y siguieran circulando por la sala. Consultoría, respondí con voz plana. Retirado, mayormente. Hago algunas cosas sueltas por mi cuenta. Ella no se movió ni un milímetro. La mayoría de la gente se marcha educadamente tras escuchar que hago algunas cosas. Ella, en cambio, se quedó. Hablamos durante 2 horas seguidas. Me explicó que era la CEO de Vázquez Logística, una empresa de logística de tamaño medio que estaba experimentando un crecimiento explosivo gracias al respaldo de varios fondos de inversión. Era aguda, con un sentido del humor seco sutil que siempre ha sido mi debilidad. Pero, sobre todo, me miraba con una intensidad analítica, como si yo fuera un rompecabezas complejo que aún no había logrado resolver. Debería haber reconocido esa mirada de depredador intelectual. Después de todo, yo mismo la he usado durante toda mi carrera. Esto es lo que Jimena creía saber sobre Ismael Marín aquella noche de febrero de 2020. Que era un consultor acomodado, poseedor de un piso agradable pero sin pretensiones, usuario de zapatos sensatos y dueño de una naturaleza discreta, casi gris. Un hombre de fondo. Lo que era verdad, en cambio, era una realidad mucho más fría calculada. 3 años antes de conocerla, yo había vendido discretamente una empresa de software especializada en algoritmos para la cadena de suministro, un proyecto que construí durante 9 años de insomnio, a una firma de capital privado con sede en la City de Londres. La cifra final fue de tal magnitud que mi contable todavía se pone nervioso y empieza a sudar cuando tiene que decirla en voz alta en nuestras reuniones trimestrales. No hubo notas de prensa en el diario Expansión, ni anuncios pretenciosos en LinkedIn, ni cenas de celebración en locales de moda de la calle Jorge Juan. Simplemente firmé los protocolos notariales, regresé a mi refugio en el Retiro.
Pedí una pizza en uno de esos locales italianos de lavapiés que presumen de masa fermentada durante 72 horas y me dediqué a ver un documental sobre la vida de los pingüinos emperadores. Eso fue todo. El dinero que hace ruido suele atraer problemas, envidias y, lo que es peor, parásitos. He visto suficientes hombres implosionar mientras perseguían el reconocimiento público para entender que el tipo más silencioso de la sala suele ser el más peligroso. El ego es una vulnerabilidad que yo no podía permitirme. Jimena pensaba que estaba saliendo con un consultor de bajo perfil que vivía de rentas modestas. En realidad, estaba saliendo con un hombre que poseía participaciones estratégicas en 11 empresas tecnológicas, una cartera inmobiliaria distribuida en 4 continentes a través de sociedades holding con estructuras opacas de las que ella jamás había oído hablar, y que no le había confesado a nadie su patrimonio neto real en más de un lustro. Salimos durante 14 meses intensos. Ella me llevaba del brazo a las galas de su empresa y me presentaba ante los tiburones del sector como su brillante y discreto compañero, con el mismo orgullo con el que se exhibe un accesorio de lujo artesanal que nadie más puede identificar. Yo interpretaba mi papel a la perfección. Pantalones chinos de corte impecable, un reloj Omega modesto de los años 60, nada de logotipos ostentosos, nada de arrogancia. Mi amigo David me apartó en una de esas galas benéficas en el Palacio de Cibeles, unas 6 semanas antes de la boda. Con la corbata ya floja y la tercera copa de champán en la mano, me miró con una seriedad que rara vez mostraba. Te presenta ante esta gente como si fueras parte del mobiliario de diseño de su oficina, Ismael. ¿Te das cuenta? Está orgullosa de tener a alguien que no le roba el protagonismo, David. Es equilibrio. Él dejó su copa sobre una bandeja de plata con un golpe seco. Presenta los resultados fiscales del tercer trimestre de Vázquez Logística con más cariño y pasión de la que usa para presentarte a ti. Me limité a reír de aquello, pensando que David proyectaba sus propias inseguridades. El sábado 22 de mayo de 2021 nos casamos. Fue una ceremonia pequeña, por expreso deseo de ella. Íntima, fue el adjetivo que utilizó. Eficiente, fue el que cruzó mi mente, aunque tuve la prudencia de no verbalizarlo. 22 invitados seleccionados quirúrgicamente. Una niebla baja y densa cubría Madrid esa mañana, una de esas raras albas primaverales que no terminan de decidir si van a ser preciosas o simplemente gélidas. Sus inversores enviaron ramos de flores inmensos, de esos que cuestan el salario mensual de un camarero. Recuerdo que me detuve un instante a pensar. ¿Por qué unos inversores de capital riesgo enviarían flores de boda tan ostentosas? Archivé el pensamiento en mi memoria. Yo lo archivo todo. Tarde o temprano, cada pieza encaja. El primer año de matrimonio fue, siendo sinceros, extrañamente bueno. Pero entonces llegó el mes 18. Domingo, 9 de noviembre de 2022. Ella estaba en la oficina, como de costumbre, apagando fuegos. Yo estaba en casa, en la mesa de la cocina de mármol, revisando documentos de inversión personales. Compartíamos una infraestructura doméstica común. Registros fiscales, seguros del hogar, escrituras de propiedad. Todo bajo una apariencia de orden absoluto. No estaba husmeando, que conste en acta. Buscaba el PDF de la renovación del seguro multirriesgo de la casa y, por un error de clic, entré en una subcarpeta oculta dentro de un directorio genérico llamado archivo. Allí estaba. Un documento titulado Plan de Contingencia, y mi primer pensamiento puramente estético fue que habían usado una fuente tipográfica helvética muy limpia para algo que estaba a punto de arruinar irremediablemente mi domingo. Lo abrí. Lo leí 2 veces de principio a fin. Luego me quedé muy quieto, mirando a la nada durante exactamente 4 minutos. Si me conocieras de verdad, sabrías que 4 minutos de inmovilidad total es lo más cerca que he estado nunca de la catatonía. Eran 12 páginas. Un análisis exhaustivo, clínico, gélido.
Nuestro matrimonio no era un proyecto de vida, estaba planteado como una estructura temporal de gestión de activos. Mi perfil financiero, o lo que ella, en su arrogancia, pensaba que era mi perfil, figuraba literalmente como financieramente adyacente pero legalmente separado. El documento trazaba un cronograma dividido por años fiscales. Segundo año, consolidar cuentas conjuntas para facilitar el flujo de caja. Tercer año, aumentar su base de activos públicos usando mi estabilidad como aval implícito. Quinto año, iniciar la disolución contractual definitiva. Y en la página 7, apareció un nombre que hizo que la sangre se me enfriara. Berto Calvo, socio principal en Vázquez Logística. Un tipo de pelo engominado, trajes de raya diplomática y un apretón de manos de los que intentan romperte los huesos para demostrar dominancia. Me había dado la mano en 3 cenas de empresa distintas. Siempre me llamaba campeón. Campeón. Como si yo fuera el perro faldero de la mujer que él realmente deseaba o con la que ya estaba conspirando. Cerré el portátil con suavidad. Fui a la cocina y me puse a preparar pasta fresca desde cero, amasando la harina y los huevos con una intensidad metódica. Algunas situaciones requieren el tipo de enfoque manual que solo se consigue cuando tus manos están ocupadas en algo físico. Abrí una botella de Ribera del Duero, un tinto con cuerpo, y puse 2 servicios en la mesa. Sentado allí, en la quietud absoluta de esa cocina de 1 millón de euros, comprendí algo que era casi más doloroso que la propia traición. Jimena no me había elegido a pesar de mi invisibilidad y mi bajo perfil. Me había elegido precisamente a causa de ellos. Piénsalo bien desde su perspectiva. Un hombre sin presencia en redes sociales, sin rastro digital relevante, sin perfil en la revista Emprendedores, sin un ego tóxico que requiriera mantenimiento público constante. Un hombre que, según sus informes, había vendido una pequeña empresa por una cifra que nadie conocía y lo había celebrado con una pizza barata y un documental de pingüinos. Yo era, en su cuidadosa y errónea estimación, el escondite financiero perfecto. Sus inversores solían hacer preguntas incómodas sobre su estilo de vida, sus gastos personales y su juicio personal. Tener un marido estable, modesto y de perfil bajo neutralizaba cualquier ruido externo. Me utilizaba para que ella pareciera una mujer de negocios centrada y confiable. Yo no era un compañero de viaje. Ni siquiera era realmente un marido a sus ojos. Era una estrategia de mitigación de riesgos con un anillo de bodas de platino. Y aquí residía la parte más peligrosa de todo el asunto. Jimena tenía razón en casi todo lo que creía saber sobre mí. Yo era, en efecto, un hombre invisible. Era discreto por naturaleza y por elección. Era exactamente el sujeto que ella había investigado con su meticulosidad habitual. Simplemente, a su brillante mente corporativa nunca se le ocurrió investigar qué es lo que hacen los hombres silenciosos cuando descubren que han sido subestimados. Llegó a casa a las 20:47 de aquella noche de noviembre de 2022, con el cansancio de quien ha pasado el día ganando batallas en despachos con aire acondicionado. Algo huele de maravilla, dijo, dejando su bolso de marca junto a la consola de la entrada. Casio e Pepe, respondí sin levantar la vista de la sartén. Receta romana auténtica. Siéntate, está en su punto. Ella se sentó. Comimos bajo la luz cálida de la cocina. Me habló de su jornada, de las fricciones en la junta de Vázquez Logística y de su última victoria logística. Yo le ofrecí mi propia versión, una edición cuidadosamente censurada de mi día. Tomamos un vino tinto de autor. Recogí la mesa, cargué el lavavajillas y nos fuimos a la cama. Y mientras ella dormía el sueño de los justos, yo me quedé mirando las sombras del techo, trazando una decisión que me llevaría casi 2 años ejecutar. Nada de confrontaciones histéricas, nada de explosiones de orgullo herido, nada de escenas melodramáticas. Porque hay un detalle crucial sobre las estafas a largo plazo. La única forma de vencerlas es ejecutando una todavía más larga y sofisticada.
Lo que me devuelve al lunes 3 de abril de 2023. El sobre marrón, las 11 páginas de cláusulas leoninas, y mis activos descritos como no verificados y presuntamente mínimos. Mínimos. Estuve a punto de soltar una carcajada que habría resonado en todo el edificio. Terminé mi café de un trago, posé la taza con una calma absoluta, cogí mi teléfono y marqué el único número que debería haber marcado hace 5 meses. Guillermo el Toro García Toro, mi abogado de cabecera, viejo amigo y un hombre infinitamente más astuto de lo que su apariencia sugiere, lo cual es mucho decir, porque parece el tipo de persona que termina a puñetazos con los árbitros en los partidos de fútbol de sus hijos. Ha estado a mi lado desde que fundé mi primera startup. Respondió al segundo tono. Toro, dije sin preámbulos, necesito que vengas a Madrid. Ahora mismo. ¿Cuándo exactamente? Preguntó con su voz de lija. Tan pronto como puedas aterrizar en Barajas. ¿Tan mal están las cosas, Ismael? Miré por el ventanal hacia la calle de Serrano. Era una mañana de lunes espléndida. La bruma madrileña empezaba a disiparse, dejando paso a ese cielo azul Velázquez tan característico. No, dije con una media sonrisa, las cosas están a punto de ponerse así de bien. ¿Qué has encontrado? Digamos que alguien ha estado intentando jugar al ajedrez con el hombre que inventó el tablero, sentencié. Te reservo el vuelo para esta misma tarde. Colgué, me serví un segundo café y contemplé Madrid. Gris, majestuosa, cínica y completamente indiferente a los dramas humanos que se cocinan tras sus fachadas señoriales. Jimena creía que se había casado con un consultor modesto con una vida cómoda y predecible. En realidad, se había casado con el hombre más paciente que jamás había conocido. Y la paciencia, según he aprendido a fuego, es solo una forma de venganza que todavía no se ha presentado formalmente. La mayoría de la gente piensa que la paciencia es una virtud pasiva, silenciosa, incluso un síntoma de debilidad. Se equivocan de medio a medio. La paciencia es el acto más agresivo que un hombre puede ejercer. Es despertarse cada mañana sabiendo exactamente qué cartas vienen y elegir esperar de todos modos. Es elegir sonreír, elegir servir el vino, preguntar con interés genuino por su día y sentarse a la mesa frente a una mujer que tiene tu propia plan de contingencia guardada en una carpeta digital llamada archivo. Y no flaquear. Ni una sola vez. Eso no es debilidad. Eso es la guerra de guerrillas. El Toro aterrizó en Madrid la mañana siguiente a que ella soltara aquel sobre en mi cocina. Era el martes, 4 de abril. Entró en mi oficina discreta del distrito financiero de Asca con el aspecto de haber dormido en el avión en clase turista por pura tacañería profesional. Traía consigo un bloc de notas legal amarillento, un café infame de gasolinera y la expresión de un depredador que huele sangre en el agua. Era una oficina pequeña. Un escritorio de roble, 2 sillas funcionales, una ventana orientada hacia un patio interior sin vistas, pagada puntualmente en efectivo a través de una sociedad de gestión de la que Jimena, por supuesto, no tenía la menor noticia. Ella pensaba que mi despacho era la mesa de nuestra cocina. Ese era precisamente el punto de toda mi existencia. Toro se sentó, dio un largo sorbo a su café y me clavó la mirada. Habla, dijo escuetamente. Y lo hice. Se lo conté todo. Desde aquel encuentro en ESAD en febrero de 2020 hasta los 14 meses de un noviazgo de diseño. La boda en mayo de 2021. El hallazgo del archivo en noviembre de 2022. El nombre de Berto Calvo subrayado en la página 7. El plan quinquenal de descapitalización. Y, finalmente, el acuerdo prematrimonial aterrizando en mi mesa como una granada de fragmentación con el membrete de un bufete de lujo. Toro no me interrumpió ni una sola vez. Y eso, viniendo de un tipo que interrumpe incluso a los jueces del Tribunal Supremo, era una señal inquietante.
Cuando terminé mi relato, dejó el café a un lado, se reclinó en la silla y se quedó mirando las grietas del techo durante un silencio eterno. Lo dejó todo por escrito, murmuró finalmente en voz baja. ¡Qué audacia! 12 páginas de hoja de ruta, añadí. Me miró fijamente a los ojos. Eso es o increíblemente arrogante o increíblemente estúpido por su parte. Es ambas cosas a la vez, dije, y ese es precisamente el flanco que vamos a atacar. Cogió su bloc legal y escribió algo con trazos enérgicos. ¿Qué es lo que quieres de verdad? Deslicé una sola hoja de papel por el escritorio. Él la leyó con detenimiento. Sus cejas, pobladas y canosas, subieron lentamente, de esa forma en que lo hacen cuando el toro, que cree haberlo visto todo en el derecho mercantil, se topa con algo genuinamente nuevo. Has estado rumiando este contraataque desde noviembre, observó. 5 meses, toro. He tenido tiempo de sobra para pensar en cada contingencia. Esto va a llevar tiempo ejecutarlo con garantías. No podemos precipitarnos. Ella misma me proporcionó el cronograma, dije con calma. Año 5. Tenemos pista de aterrizaje de sobra. Volvió a mirar el papel una vez más. Luego hizo algo que no le había visto hacer en 15 años de trabajar juntos en las sombras. Esbozó una sonrisa lobuna. Está bien, Ismael, dijo. Vamos a construir algo que no olviden nunca. Nos pusimos a trabajar el lunes siguiente con una disciplina casi militar. El primer paso era crear una nueva estructura jurídica, una entidad holding que fuera lo suficientemente sólida para operar pero lo suficientemente gris para ser ignorada. Toro la inscribió en el registro mercantil de Madrid durante el fin de semana bajo un nombre diseñado para el olvido. Inversiones Almenara, un nombre limpio, anodino, el tipo de razón social que hace bostezar a los auditores y que los abogados de la contraparte pasan de largo sin detenerse. Aprendí en mi primera etapa como emprendedor que los nombres más aburridos suelen esconder las realidades más interesantes. El primer movimiento táctico a través de Almenara fue, sin duda, el más audaz de mi carrera. La adquisición de una participación del 12% en Vázquez Logística. Su empresa, su bebé, el tema recurrente en nuestras cenas, en las galas del sector y en los desayunos donde ella apenas parecía estar despierta. Era la pieza central de su plan estratégico a 5 años, el activo que estaba más decidida a blindar contra cualquier injerencia externa. Especialmente contra la mía. Compré las acciones en absoluto silencio, utilizando una sociedad instrumental secundaria que conectaba con la principal mediante un complejo entramado de participaciones cruzadas. Me moví como una sombra que se funde con la silueta de un hombre. Solo eres visible si sabes exactamente desde dónde incide la luz. Y Jimena, en su soberbia, nunca se molestó en buscar la fuente de luz. Toro repartió la compra en 3 tramos temporales distintos para que ninguna transacción disparara las alarmas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni de los auditores internos. Fue una ejecución limpia, invisible, puramente burocrática en el papel. Unas 8 semanas después de que ella dejara aquel acuerdo prematrimonial sobre mi mesa, yo ya poseía una parte silenciosa y legítima de la mismísima empresa que ella planeaba proteger de mí. Esa misma noche, ella me preparó la cena, algo inusual en su agenda, y, mientras servía las copas, me dijo que yo era su persona favorita en el mundo. Le respondí, con una calma que me asombró a mí mismo, que estaba llena de sorpresas. No tenía ni la más remota idea de cuánta razón tenía yo en ese momento. Aquí reside el matiz que la mayoría de la gente no comprende cuando relato estos hechos. Esperan que diga que me desconecté emocionalmente, que me volví un bloque de hielo o que dejé de preocuparme por ella. Nada más lejos de la realidad. Seguí preparando cenas elaboradas, recordaba con precisión cada aniversario, recorría con ella las rutas de la casa de campo los domingos por la mañana, disfrutando del olor a pino y tierra húmeda, y preguntaba por sus reuniones de la junta con un interés que parecía, y en cierto modo era, genuino.
Porque en el instante en que yo cambiara mi actitud, en el momento en que ella detectara la más mínima oscilación en la temperatura de nuestra relación, todo el plan se desmoronaría. Jimena era capaz de leer una sala como otros leen un titular de prensa. Sin esfuerzo, al instante, captando cada microgesto. Así que no le di nada que leer. Seguí sonriendo, seguí asistiendo a sus eventos, seguí sirviendo el vino con pulso firme. Y cada sábado por la mañana, con la excusa de unas clases de tenis o gestiones personales, conducía hasta mi oficina en el distrito financiero para desmantelar, ladrillo a ladrillo, todo lo que ella creía haber construido a mi alrededor. Nadie dijo nunca que la venganza tuviera que parecerse a una película de acción. A veces, la venganza tiene el aspecto exacto de un matrimonio estable y feliz. Pero quiero ser honesto, porque esta crónica no trata solo de fría estrategia mercantil. Hubo noches, y no confesaré cuántas, en las que me senté a solas en esa mesa de la cocina de la calle Serrano, después de que ella se hubiera retirado a dormir, y sentí algo para lo que no encontraba un nombre preciso en mi diccionario personal. No era rabia, ni siquiera tristeza en el sentido convencional, era algo más parecido a un duelo. Un luto silencioso que no se anuncia con esquelas. La realidad era que yo había amado profundamente a esa mujer. O, al menos, había amado a la versión de ella que yo creía conocer, lo cual viene a ser lo mismo. O quizás sea algo mucho peor. Hubo una noche en particular, con la lluvia gélida de diciembre golpeando los cristales en el barrio de Salamanca. Ella dormía profundamente. Yo estaba sentado en la penumbra de la cocina con un vaso de whisky de Malta, sin llegar a beberlo, simplemente mirando al vacío. Y me golpeó todo de golpe. Todo el peso de la farsa. No fue la traición en sí, ni la brillantez de su plan, sino el simple y estúpido hecho de que aquel miércoles de febrero de 2020, cuando la conocí en ESADE, yo salí de allí convencido de que la vida me había sonreído. Había querido que nuestra historia fuera real incluso después de haber descubierto su plan de contingencia. Alguna parte terca, irracional y vulnerable de mi ser se aferraba a la esperanza de que todo fuera un error de interpretación. Me permití evitar ese sentimiento durante exactamente 10 minutos. Luego vertí el whisky en el fregadero, enjuagué el vaso con un gesto mecánico, regresé a la cama y, a la mañana siguiente, conduje de nuevo hacia el distrito financiero para seguir construyendo mi fortaleza. Porque desear que la realidad sea distinta y permitir que ese deseo te destruya son dos caminos muy diferentes. Yo ya había elegido el mío. Para aquel verano de 2023, me sumergí de lleno en las tripas del sector logístico español. Jimena, en su imparable inercia profesional, hablaba de sus proveedores constantemente durante nuestras cenas en el jardín. El contrato de la plataforma de Valencia nos está desangrando con los costes operativos. El transportista de Barcelona es incapaz de cumplir con los objetivos de última milla. Y así seguía, noche tras noche. Yo me limitaba a sentir con empatía, a rellenar su copa de vino blanco bien frío y a procesar cada dato. Mientras ella se desahogaba, yo tomaba notas mentales que luego se convertían en órdenes de ejecución. Dos de los mayores proveedores de carga de Vázquez Logística operaban con márgenes asfixiantes y buscaban discretamente socios capitalistas para no entrar en concurso de acreedores. Uno en Zaragoza y otro en Bilbao. Entré en ambos a través de Inversiones Almenara. No busqué participaciones de control, nada que hiciera ruido en las notarías locales, solo la presencia suficiente para tener un asiento en la mesa cuando llegaran las inevitables renovaciones de contratos. Lo justo para que, cuando el equipo de compras de Jimena se sentara a renegociar, las personas frente a ellos estuvieran a varias capas invisibles de distancia, conectadas directamente conmigo. Ella estaba negociando contra sombras que me reportaban a mí. No voy a fingir que aquello no se sintió satisfactorio. Después de todo, soy humano y tengo memoria. Ese otoño, Toro me llamó un jueves por la mañana. Sin saludos protocolarios. Berto Calvo, soltó. Dejé mi café sobre el escritorio.
Cuéntame. Gestiona un fondo de inversión personal por su cuenta, al margen de la estructura oficial. Tiene 8 socios limitados de perfil alto. Ha estado buscando discretamente a alguien para liderar una segunda ronda de financiación de urgencia. Discretamente, mi palabra favorita. ¿De cuánto estamos hablando? Pregunté. 2 millones de euros para liderar la ronda. Aceptaría menos si el socio fuera el adecuado. Conviértete en el socio adecuado, Toro, dije con voz gélida. Pero a distancia. Quiero 3 capas de sociedades instrumentales como mínimo. No puede haber ni un solo rastro que lleve a mi nombre. Toro. Ese tipo, Berto, me llamó campeón. A la cara. 3 veces en la última cena de Navidad. Hice una pausa deliberada. ¿Sabes qué? Quiero 4 capas. Toro soltó una carcajada seca. Fue la primera vez que le oí reír en meses. 4 capas, repitió. Entendido. Considéralo hecho. Para principios del invierno, yo era un socio limitado silencioso en el fondo de inversión personal de Berto Calvo. El hombre cuyo nombre figuraba en la página 7 de la plan de contingencia de mi propia esposa, el tipo que me había estrechado la mano con condescendencia mientras me llamaba campeón, estaba ahora, sin sospecharlo lo más mínimo, en negocios conmigo. Piénsalo un segundo. Su rentabilidad personal dependía ahora de mi capital. Para enero de 2024, el tablero de ajedrez estaba configurado así. Inversiones Almenara poseía el 12% de Vázquez Logística. Los contratos logísticos más críticos de la empresa tenían mi capital respaldándolos desde la sombra. El fondo privado de Berto Calvo estaba liderado, a 4 capas de profundidad, por Ismael Marín. Y Jimena. Jimena estaba viviendo su mejor trimestre fiscal hasta la fecha. Vázquez Logística crecía con fuerza. Su junta directiva estaba eufórica. Sus inversores se mostraban pacientes. Ella no tenía la menor idea de que los cimientos bajo todo lo que había construido tenían ahora un dueño diferente. Estaba de pie sobre mis suelos y lo seguía llamando su casa. Miércoles, 3 de abril de 2024. Exactamente un año después del día en que ella dejó aquel sobre marrón en la mesa de mi cocina. Todo está en posición de ataque, dijo Toro cuando llamó a las 9 de la mañana. ¿Quieres que empecemos a redactar el documento de respuesta al acuerdo prematrimonial? No quiero una respuesta, corregí. Quiero una revelación. Quiero algo tan exhaustivo que sus abogados tengan que sentarse para recuperar el aliento cuando lo abran. Quiero que el socio principal de su bufete se levante y cierre la puerta de su oficina con llave antes de seguir leyendo. Dame 3 semanas para pulir los flecos. Tienes 2, respondió Toro con su habitual pragmatismo. 2 semanas después, Toro entró en mi despacho con un dossier de 47 páginas encuadernado con una sobriedad letal. Lo dejó sobre el escritorio como si estuviera manejando un artefacto explosivo a punto de detonar. Leí cada página con lentitud, saboreando el rigor técnico de cada anexo. Esto es todo, dije finalmente. Todo, confirmó Toro. 11 inversiones tecnológicas de alto rendimiento, 3 valoraciones de unicornio en fase avanzada, inmuebles de lujo en 4 continentes. La red logística completa, con ambos proveedores estratégicos documentados. La participación del 12% de Almenara en Vázquez Logística y el desglose del fondo de Calvo. Las 4 capas de seguridad son totalmente rastreables hasta ti si se sabe dónde mirar, pero son inexpugnables para un ataque externo. Miré el documento con una extraña sensación de paz. 47 páginas de contrapoder. Su acuerdo prematrimonial original había sido de apenas 11. Ella había traído un cuchillo a lo que creía que era una pelea doméstica. Yo había regresado con un ejército y una arquitectura financiera completamente distinta. Envíalo, ordené.
La respuesta llegó apenas unos días después, y no vino de Jimena, sino de su representante legal, Gerardo Hostos. Socio senior con más de 2 décadas de experiencia en derecho de familia y mercantil, un hombre que, por reputación en los círculos de poder de Madrid, se jactaba de haberlo visto absolutamente todo. Toro me contó más tarde que la llamada duró exactamente 6 minutos. Hostos, habitualmente arrogante, hablaba con la cautela extrema de quien camina sobre una capa de hielo a punto de quebrarse. Señor Telles, empezó Hostos, midiendo cada sílaba, hemos recibido el dossier. Debo decir que los activos de su cliente son considerablemente más sustanciales de lo que se entendía previamente en nuestras conversaciones. Efectivamente, respondió Toro con una frialdad profesional impecable. Lo son. Entiendo que, ante esta nueva realidad patrimonial, a Ismael Marín le gustaría revisar los términos del acuerdo prematrimonial que mi clienta presentó hace un año. Estamos abiertos a negociar nuevas cláusulas de equilibrio. Toro me miró a través del escritorio, alzando una ceja en señal de interrogación. Yo negué con la cabeza una sola vez, de forma lenta y definitiva. En cuanto a los términos del acuerdo, no hay nada que negociar. Son los de ella, sentenció Toro. El señor Marín no cambiaría ni una sola coma del documento original. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Se podía casi oír el engranaje mental de Hostos tratando de encontrar la trampa. Ya veo, murmuró finalmente. Estaremos en contacto a la mayor brevedad. Toro colgó y se reclinó en su silla de cuero. ¿Cómo te sientes, Ismael? Preguntó con una nota de curiosidad genuina. Me tomé un momento para responder. Pensé en aquella tarde de domingo de noviembre de 2022. En la tipografía limpia de un documento que nunca debió llegar a mis manos. En el techo que contemplé durante horas mientras la mujer que amaba dormía a mi lado, soñando con su metódico año 5. Me levanté y me ajusté la americana. Tengo hambre, Toro. Vamos a Ponzano. Hay una taberna excelente allí donde todavía sirven el vermut como Dios manda. Hay un momento crítico en todo juego de largo alcance en el que el tablero, simplemente, se desplaza. No ocurre de forma dramática, no hay explosiones, ni discursos épicos, ni nadie volcando mesas en un arrebato de ira. Es una inclinación silenciosa e irreversible, como la de un transatlántico que ya ha decidido hundirse pero aún no se lo ha comunicado a los pasajeros. Ese momento exacto llegó 48 horas después de la llamada de Hostos. Yo no estuve presente cuando Gerardo llamó a Jimena, pero Toro tiene un contacto de confianza en el bufete de la calle Velázquez. Según ese contacto, el socio senior cerró la puerta de su despacho bajo llave, canceló 3 reuniones y no salió de allí en 40 minutos. 40 minutos de reloj. He pasado los últimos 15 años en mesas de negociación y sé perfectamente lo que significan 40 minutos a puerta cerrada. Significan que las cuentas no cuadran. Significa que alguien cometió un error de cálculo astronómico. Significa, en definitiva, que la partida ha terminado antes de que el adversario mueva su última pieza. Jimena llegó inusualmente temprano a casa ese miércoles por la tarde. Fue la primera señal de alarma. Jimena nunca llegaba antes de las 8, trataba la oficina como su dirección principal y nuestro hogar en el barrio de Salamanca como un hotel de lujo sobre el que, ocasionalmente, sentía cierta nostalgia. Pero allí estaba ella, a media tarde, sentada a la mesa de mármol de la cocina cuando entré. No llevaba la chaqueta, no tenía el portátil abierto frente a ella y, por primera vez en años, no sostenía el móvil en la mano. Simplemente estaba allí, sentada en la penumbra. Lo supe en cuanto crucé el umbral, pero mi rostro permaneció como una máscara de granito. Hola, dije con naturalidad, dejando las llaves sobre la encimera. Has llegado pronto hoy. ¡Qué sorpresa! Me miró durante un tiempo que me pareció eterno. Me miró de verdad,
con una intensidad que no le veía desde nuestros primeros meses en 2020, como si yo fuera un rompecabezas cuya pieza central acabara de desaparecer. Gerardo me ha llamado hace una hora, dijo con voz plana. ¿Tu abogado? Pregunté mientras abría el frigorífico y sacaba una botella de agua, dándoles la espalda para ganar unos segundos. Sí. Mi abogado. Cerré la puerta del refrigerador y me apoyé en la encimera, sosteniendo la botella con calma. ¿Y bien? ¿Todo en orden con el papeleo? Ismael. Exhaló un suspiro largo, pesado. Era el sonido de alguien que ha estado cargando un peso insoportable durante kilómetros y cuyo cuerpo simplemente decide rendirse. Inversiones Almenara, pronunció. El nombre de mi holding sonó en la cocina como una sentencia. Me crucé de brazos y la sostuve la mirada. ¿Qué pasa con Almenara? Sabes perfectamente qué pasa con eso. Sabes que Gerardo se ha quedado lívido al rastrear el 12% de mi propia empresa. Sabes lo de los proveedores de Zaragoza y Bilbao. Y lo de Berto. Dios mío, Ismael, ¿lo de Berto también? El silencio que siguió fue absoluto. La cocina estaba en una quietud casi irreal. Afuera, Madrid seguía con su ritmo frenético. El tráfico denso de la calle de Alcalá, el eco lejano de una sirena, la vida ordinaria moviéndose como si el mundo no acabara de dar un vuelco en este piso de la cuarta planta. ¿Desde cuándo? Preguntó ella finalmente. Su voz era firme, se lo reconozco. Jimena no era de las que se rompían con facilidad. ¿Desde cuándo qué, exactamente? Pregunté, manteniendo la distancia física y emocional. Miré a la mujer con la que había compartido mi vida, mis proyectos y mi cama durante 3 años. La mujer que había documentado nuestro matrimonio como una adquisición hostil y lo había archivado en una carpeta oculta. Desde noviembre de 2022, sentencié. Desde el día en que descubrí que yo era tu plan de contingencia. ¿Noviembre de 2022? Repitió ella en un susurro, y por primera vez sentí que su voz perdía esa cadencia de mando que la caracterizaba. Esa fue la noche de la pasta fresca, la noche en que me encontró sentado en la penumbra de la cocina, la noche en que fingí que el whisky era solo para relajarme tras un día largo. Su mente, esa maquinaria de alta precisión diseñada para el arbitraje y la estrategia, tardó exactamente 3 segundos en procesar la magnitud del desastre. Ató cada cabo suelto. Mis preguntas casuales sobre los proveedores, mi desinterés fingido por sus finanzas, mi silencio absoluto tras recibir su sobremarrón. Lo sabías, dijo, y sus ojos se abrieron con una mezcla de horror y fascinación. Lo sabías todo este tiempo y no dijiste una sola palabra. Te acostabas conmigo cada noche sabiendo lo que había en esa carpeta. Tú tampoco dijiste nada sobre tu plan de contingencia. Y, Jimena, respondí con una calma glacial. Me pareció que habíamos acordado, mediante un pacto de omisión, que el silencio era nuestra lengua materna. Simplemente respeté las reglas que tú misma habías redactado. Jimena se levantó de la silla con un movimiento brusco. Caminó hacia el gran ventanal que daba a la calle de Velázquez, donde las luces de Madrid empezaban a encenderse. Se abrazó a sí misma, una postura defensiva y vulnerable que jamás le había visto adoptar, ni siquiera en sus peores crisis corporativas. Gerardo dice que Inversiones Almenara posee el 12% de Vázquez Logística. Dice que controlas a mis proveedores estratégicos de Zaragoza y Bilbao. Dice que... Se dio la vuelta con los ojos inyectados en una mezcla de rabia y un miedo primario. Eres el socio principal del fondo privado de Berto. Has estado financiando a mi propio director de operaciones a mis espaldas mientras cenabas conmigo. No ha sido a tus espaldas, Jimena. Ha sido justo debajo de tus pies, respondí mientras dejaba el vaso de agua sobre la encimera con un golpe seco. Tú querías un acuerdo prematrimonial para proteger tu futuro y blindar tu patrimonio frente a un marido que considerabas financieramente irrelevante. Bueno,
Yo solo me aseguré de que, cuando llegara ese futuro que tanto te preocupaba, yo fuera el que tuviera las llaves de todas las puertas de tu casa. Esto es ilegal. Es un conflicto de intereses flagrante. Mis abogados te van a despedazar, escupió, intentando recuperar su postura de CEO. Es mercado libre, Jimena. Es el capitalismo de manual que tanto defiendes en tus conferencias del mismo ESADE, la corregí con suavidad. Yo no robé nada. No hubo espionaje industrial. Compré acciones que estaban en venta en el mercado secundario. Invertí capital en negocios que necesitaban liquidez desesperadamente. Si resulta que esos negocios son los engranajes que hacen que tu empresa funcione, es simplemente una coincidencia logística. ¿No fue esa la palabra que usaste aquel lunes de abril? Logística. Se quedó sin palabras. La mujer que era capaz de silenciar a una junta directiva hostil con una sola mirada estaba ahora atrapada, pequeña y desarmada, en su propia cocina. ¿Qué es lo que buscas realmente?, preguntó finalmente. Su voz era ahora un hilo apenas audible. ¿Quieres destruirme? ¿Quieres quedarte con Vázquez Logística y humillarme públicamente? No quiero tu empresa, Jimena. Nunca la quise. Me sobra con lo que ya tengo. Me acerqué a ella, manteniendo una distancia respetuosa pero firme. Lo que yo quería era una esposa, una compañera de vida. Pero como tú decidiste darme un contrato de 5 años con cláusula de rescisión, decidí convertirme en el mejor inversor que jamás hayas tenido. He protegido tu empresa mejor de lo que tú misma lo hacías, porque ahora soy yo quien garantiza que tus proveedores cumplan. Me di la vuelta para salir de la habitación, pero me detuve un instante en el umbral, sin mirarla. Por cierto, el acuerdo prematrimonial que redactaron tus abogados en Hostos y Asociados. Ya lo he firmado. Esta tarde, ante notario. Sin cambiar ni una sola coma. Tal como deseabas. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. El único problema es que, a partir de hoy, no estás muy segura de qué parte de tu imperio es realmente tuya, ¿verdad? Salí de la casa sin mirar atrás. Esa noche dormí en una suite de un hotel frente a la puerta de Alcalá. Fue el sueño más profundo y reparador que había tenido en años. El divorcio fue sorprendentemente rápido. Cuando una de las partes presenta pruebas documentadas de que la otra planeaba una disolución fraudulenta de la sociedad conyugal y una ocultación de activos desde el segundo año de matrimonio, los abogados suelen recomendar un acuerdo amistoso y discreto para evitar el escándalo. Gerardo Hostos se comportó como el profesional que es, asumiendo la derrota con elegancia. Toro fue, como siempre, implacable en la mesa de negociación. No me llevé ni un solo euro de su fortuna personal. No lo necesitaba, ni era ese el objetivo de mi partida. Me quedé con mis participaciones en los proveedores logísticos y mi posición preferente en el fondo de Berto Calvo. Meses después, vendí mi 12% de Vázquez Logística a un potente grupo inversor suizo. La entrada de los suizos provocó una reestructuración inmediata de la junta que casi le cuesta a Jimena su puesto de CEO. Casi. Al final, logró mantenerse en el cargo. Es excepcionalmente buena en lo que hace, siempre lo supe y siempre lo admiré. Pero ahora, cada vez que se sienta en su despacho de la planta 20, sabe que hay alguien ahí fuera que jugó su mismo juego, con sus mismas reglas, y resultó ser mucho mejor. Me llamo Valeria. Durante mucho tiempo, estuve convencida de que mi matrimonio con Alejandro era una estructura tan sólida como las raíces de los olivos centenarios de Jaén. Algo profundo, inquebrantable y capaz de resistir cualquier sequía emocional. Vivíamos en un ático minimalista cerca del Parque del Retiro, un refugio de cristal y mármol que reflejaba nuestro éxito. Nuestra empresa, una consultoría de inversiones que habíamos levantado desde la nada, ocupaba una de las plantas más altas de la Torre de Cristal, en el corazón financiero de Madrid. Desde allí, el mundo parecía pequeño, manejable, casi insignificante. Aquella mañana de martes, el sol madrileño,
Ese sol castizo que no pide perdón al entrar por la ventana, inundaba mi despacho. Las motas de polvo bailaban sobre mi mesa de caoba mientras yo intentaba concentrarme en los informes de auditoría. Eran días tensos. La hacienda pública estaba revisando nuestras cuentas del último ejercicio y cada céntimo debía estar justificado. El silencio del piso 25 solo se veía interrumpido por el siseo del aire acondicionado y el lejano rumor de la Castellana, que a esa hora era un hervidero de coches y ambiciones. De repente, la puerta se abrió sin previo aviso. Alejandro entró con un paso inusualmente ligero, casi saltarín, rompiendo mi concentración. Llevaba en la mano un termo de acero inoxidable, un modelo de diseño nórdico que no me sonaba haber visto en nuestra cocina. Pero lo que realmente me detuvo el corazón no fue el termo, sino su sonrisa. Era una sonrisa radiante, cálida, casi juvenil, una expresión que no le veía desde nuestros veranos de estudiantes en las calas de Menorca, antes de que el dinero y el poder nos volvieran rígidos. Buenos días, mi cielo. Feliz tercer aniversario de bodas, dijo, dejando el recipiente sobre mi mesa con un golpe seco pero cuidadoso. He pensado que hoy, por una vez, el trabajo podía esperar 5 minutos. He querido cuidar de ti. Lo miré estupefacta, soltando la pluma sobre el balance de situación. Alejandro, el hombre que desayunaba café solo mientras leía El Expansión y cuya agenda estaba bloqueada con reuniones de 3 meses en adelante, había dedicado tiempo a cocinar para mí. Últimamente te he visto muy pálida, Valeria. Te me estás quedando en los huesos con tanta auditoría y tanto estrés, continuó, rodeando la mesa para ponerse tras de mí y masajearme los hombros con una ternura que me resultó extrañamente gélida. Me he levantado antes del alba, cuando la ciudad aún estaba a oscuras, para prepararte una chanfaina casera. He seguido paso a paso la receta de mi abuela extremeña, la que siempre decías que era el mejor plato del mundo. Comida de verdad, de la que da fuerza y templa el alma. Tienes que comértela ahora, mientras el aroma está vivo. Al desenroscar la tapa, un vapor denso y cargado de especias inundó el despacho. Era un olor potente. Pimentón de la vera, comino, laurel y el aroma metálico y profundo de las vísceras cocinadas a fuego lento. En cualquier otra circunstancia, se me habría hecho la boca agua. Pero en ese momento, fue como si una mano invisible me estrujara el estómago. Estaba en mi primer trimestre de embarazo. Era un secreto que guardaba con un celo casi religioso, incluso para Alejandro. Quería darle la sorpresa el viernes, después de mi cita en la clínica Ruber, con la primera ecografía nítida en la mano. Sin embargo, el precio de ese secreto eran unas náuseas matutinas feroces, un rechazo absoluto a los olores fuertes y grasientos. El aroma de la chanfaina me golpeó como un mazo. Alejandro, de verdad, es un detalle precioso, me deja sin palabras. Balbuceé, intentando no respirar profundamente y tapándome la boca con un gesto que fingía sorpresa. Pero es que me he tomado un café con un mollete de antequera hace nada en el bar de abajo y tengo el estómago un poco cerrado. No creo que pueda probar ni una cucharada ahora mismo. Su expresión cambió de forma radical. La calidez desapareció de sus ojos, dejando paso a una rigidez casi mecánica. Su mandíbula se apretó. ¿Un mollete? Eso es pan y aire, Valeria. No me desprecies así, su voz bajó un tono, volviéndose imperativa. He pasado 3 horas frente a los fogones por ti. Por nosotros. No es solo comida, es mi esfuerzo. Insisto, tienes que comer. Te vendrá bien para esa palidez. Hazlo por mí, por nuestro aniversario. Había una urgencia en su mirada, una fijeza casi obsesiva que me hizo sentir un escalofrío. Parecía que su felicidad dependiera de que yo ingiriera ese guiso en ese preciso instante. El ambiente en el despacho se volvió pesado, eléctrico. En ese momento de tensión insoportable, un suave golpe en la puerta nos interrumpió. Lucía, mi secretaria personal, entró con una carpeta de cuero bajo el brazo. Lucía era una joven brillante, graduada con honores en CUNEF, con una ambición que se mascaba en el aire y una belleza serena que siempre me había hecho sentir un poco insegura, aunque nunca lo admitiría. Siempre había notado que miraba a Alejandro con una mezcla de respeto y algo más, una chispa de complicidad que yo había preferido ignorar para mantener mi paz mental.
Perdonad que interrumpa este momento tan dulce, dijo ella con una sonrisa perfecta, mientras sus ojos se desviaban magnéticamente hacia el termo. Pero, madre mía. ¡Qué olor más increíble! Se nota que es cocina tradicional de la buena. Don Alejandro, ¿es usted un marido ejemplar? En esta oficina no se habla de otra cosa. Alejandro no se giró para mirarla, pero noté cómo su postura se relajaba ligeramente. Aproveché el momento como si fuera un salvavidas en mitad de un naufragio emocional. Lucía, llegas en el momento justo, dije, empujando el termo hacia ella. Alejandro ha tenido el detalle de traerme este manjar, pero tengo el estómago revuelto, creo que me ha sentado mal el café de la mañana. Es una pena que esta chanfaina se enfríe o se desperdicie. ¿Has desayunado ya? Porque esto es una joya gastronómica que no puedes rechazar. Los ojos de Lucía brillaron con una intensidad casi infantil, o quizás era algo más. El placer de recibir algo que estaba destinado para mí. ¿De verdad, Valeria? ¿No te importa? Me encanta la chanfaina. En mi casa es el plato estrella de los domingos. Muchísimas gracias, de verdad. Lo disfrutaré por las dos. Se llevó el termo con una reverencia casi ritual. Alejandro me lanzó una última mirada, una mezcla indescifrable de rabia contenida y resignación, me dio un beso frío en la frente que supo a metal y salió del despacho sin decir una palabra más, alegando que tenía una junta urgente con los socios de la firma. Me quedé sola, respirando el aire que empezaba a limpiarse. Sentí una punzada de culpa por haber regalado su detalle, pero mi instinto, ese susurro ancestral que protege la vida, me decía que había hecho lo correcto. Lo que no sabía era que, en ese gesto trivial de cortesía laboral, acababa de cambiar el destino de 3 personas para siempre. Pasó aproximadamente una hora. Intenté retomar el análisis de los flujos de caja, pero mi mente volvía una y otra vez a la cara de Alejandro. Había algo en su insistencia que no encajaba con el hombre que yo conocía. El ritmo de la oficina seguía su curso. El clic-clic constante de los teclados en el open space, el murmullo de las fotocopiadoras y el tintineo de las tazas de café. Un martes cualquiera en la capital. De repente, un grito desgarrador, un alarido que no parecía humano, rasgó el silencio de la planta. No era un grito de susto, era un sonido de agonía pura, algo que nacía de lo más profundo de las entrañas. Me levanté tan rápido que la silla golpeó el ventanal de cristal con un estruendo. Salí al pasillo con las piernas temblando. En la zona de recepción, el caos era total. Lucía estaba en el suelo, encogida en posición fetal, rodeada de sus compañeros que gritaban pidiendo ayuda. El termo de acero había caído a su lado, derramando el resto de la chanfaina sobre la moqueta de diseño. Pero lo que me hizo perder el aliento fue el color. El vestido color crema de Lucía se estaba tiñendo de un rojo violento, una mancha de sangre que crecía por segundos, empapando la tela y extendiéndose por el suelo. Llamada al 112. Rápido. Grité, intentando que mi voz no se quebrara mientras me arrodillaba a su lado. Lucía. Mírame. Mantén los ojos abiertos. Ella tenía la piel de un color grisáceo, bañada en un sudor gélido. Sus labios temblaban, pero no salía sonido alguno, solo un hilo de sangre que manchaba su comisura. La puerta del despacho de Alejandro se abrió. Pero no salió como un hombre preocupado por su empleada. Se quedó estático en el umbral, observando la escena con una frialdad que me heló la sangre. Sus ojos no buscaban a Lucía, me buscaban a mí. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en él algo aterrador. No era miedo, era una decepción profunda, una furia silenciosa porque yo estaba de pie y ella estaba en el suelo. ¿Qué has hecho, Valeria? Su voz fue un susurro sibilino que solo yo pude oír por encima del alboroto. Ese desayuno era para ti. Está muriéndose, Alejandro. Le grité, horrorizada por su falta de humanidad. Llama a una ambulancia en lugar de decir estupideces. Los sanitarios del SAMUR llegaron en menos de 10 minutos. Entraron con la camilla y empezaron a trabajar sobre Lucía con una urgencia que confirmaba mis peores temores. Hemorragia masiva, oí decir a uno de los técnicos. Se la llevaron a toda prisa hacia los ascensores,
con el goteo constante marcando su camino. Alejandro insistió en que fuéramos al hospital. Fuimos en su coche, un trayecto silencioso por la Castellana hacia el Hospital de la Paz. Él conducía con una tensión mecánica, sus nudillos blancos apretando el cuero del volante. Yo solo podía pensar en el bebé que llevaba dentro y en la extraña coincidencia de que Lucía hubiera enfermado justo después de comer lo que él había preparado con tanto amor para mí. En la sala de espera de urgencias, el tiempo se dilató. El olor a desinfectante y el brillo de los fluorescentes me hacían sentir enferma. Finalmente, un médico de mediana edad, con el rostro marcado por el cansancio de una guardia eterna, salió a buscarnos. ¿Son ustedes los familiares de la paciente Lucía?, preguntó, bajándose la mascarilla. Somos sus jefes, pero es como de la familia, respondió Alejandro con una voz impostada, casi teatral. El médico nos miró con severidad. La paciente ha sufrido un desprendimiento de placenta masivo provocado por la ingesta de una dosis extremadamente alta de misoprostol. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El misoprostol, el fármaco que se usa para inducir abortos. Debido a la cantidad encontrada en su sistema, ha sido un envenenamiento en toda regla, continuó el médico. La señorita Lucía estaba embarazada de 8 semanas. Hemos conseguido estabilizarla, pero ha perdido el feto y ha sufrido daños internos graves. La Policía Nacional ya está avisada y viene de camino para tomar declaraciones. Esto no ha sido un accidente, señores. Alguien puso ese medicamento en su comida. Miré a Alejandro. Su rostro se había vuelto de piedra. En ese momento, la verdad me golpeó con la fuerza de un rayo. Lucía estaba embarazada. Y el padre, sin duda, era él. Había intentado deshacerse de su problema, y quizás de mí también, de un solo golpe, usando un plato de su infancia como arma. 30.000. La sala de espera del Hospital de la Paz se había convertido en una especie de purgatorio personal. El zumbido de las máquinas, el olor a desinfectante industrial y el ir y venir de camillas formaban un telón de fondo macabro para la tormenta que se desataba en mi interior. Alejandro estaba sentado a 2 sillas de distancia, con la mirada perdida en un punto indeterminado del suelo de terrazo. Ya no era el triunfador de la Castellana, parecía un hombre pequeño, encogido bajo el peso de un plan que se le había escapado de las manos. De repente, 2 agentes de la Policía Nacional aparecieron al final del pasillo. Sus pasos, firmes y acompasados, resonaban con una autoridad que me hizo enderezar la espalda. El inspector jefe, un hombre de unos 50 años con ojos que parecían haberlo visto todo en las noches de Madrid, se acercó a nosotros. ¿Don Alejandro y doña Valeria?, preguntó, sacando una libreta. Soy el inspector García. Necesito que me acompañen a una sala privada. Tenemos que hablar sobre lo ocurrido en su oficina. Nos llevaron a una pequeña habitación con paredes de cristal translúcido. El ambiente era gélido. El informe médico es demoledor, empezó García, clavando su mirada en Alejandro. El misoprostol es una sustancia controlada. No se encuentra por error en un plato de chanfaina. Alguien lo puso allí con una intención muy clara. Don Alejandro, usted afirma que preparó esa comida personalmente desde el amanecer, ¿es correcto? Así es, inspector, respondió Alejandro con una voz que intentaba sonar firme, pero que traicionaba un ligero temblor. Fue un regalo para mi mujer. Lo hice con todo mi cariño. No entiendo cómo ha podido ocurrir esta desgracia. Quizás los ingredientes estaban en mal estado. O quizás en la carnicería. No me tome por tonto, caballero, le interrumpió García con frialdad. El misoprostol no se cría en las carnicerías. Se compra en farmacias con receta o en el mercado negro. ¿Y usted, doña Valeria, por qué no comió ese desayuno? Tengo náuseas matutinas, respondí, sintiendo como el secreto de mi embarazo pesaba más que nunca. El olor me resultó insoportable. Por eso se lo ofrecí a Lucía. No tenía ni idea de qué. En ese momento, mi instinto de empresaria y de mujer herida tomó el mando. Mientras los agentes interrogaban a Alejandro sobre la procedencia de los ingredientes, saqué mi móvil y envié un mensaje urgente a Amaya,
mi jefa de operaciones y la única persona en la que confiaba plenamente. Amaya, necesito que bloquees todos los accesos de Alejandro a las cuentas de la empresa, representación y gastos. Revisa el alquiler de cualquier inmueble que no esté a nuestro nombre. Ahora mismo. La respuesta de Amaya llegó 10 minutos después, mientras Alejandro intentaba explicar por qué había borrado el historial de su GPS esa misma mañana. Valeria, esto es peor de lo que pensábamos. Hay pagos mensuales de 3.200 euros a una inmobiliaria en el barrio de Salamanca. El contrato está a nombre de una sociedad pantalla, pero el administrador único es Diego, el primo de Alejandro. Y hay facturas de joyerías de la calle Serrano que nunca llegaron a tus manos. Sentí una náusea que no tenía nada que ver con el embarazo. El hombre con el que compartía mi cama y mi empresa estaba financiando una vida paralela con mi dinero. Y lo peor. Lucía, la chica que ahora luchaba por su vida, era la pieza central de ese rompecabezas de traición. El inspector García recibió una llamada en ese momento. Su rostro se endureció. Don Alejandro, parece que la policía científica ha terminado de revisar su domicilio en El Viso. Han encontrado un blister vacío en el fondo del contenedor de reciclaje oculto bajo unos papeles. Curiosamente, un blister de misoprostol de 200 microgramos. ¿Quiere explicarnos cómo llegó eso a su basura? Alejandro se quedó mudo. Su fachada de marido perfecto se desmoronó por completo. La arrogancia fue sustituida por un pánico primario. Yo no sé nada de eso. Valeria. Se giró hacia mí, intentando agarrarme las manos. Valeria, tienes que creerme. Alguien ha querido tenderme una trampa. Tú sabes que yo nunca te haría daño. Pero se lo hiciste a ella, Alejandro, dije con una voz que no reconocí, gélida y cortante. Y querías hacérmelo a mí. Sabías que estaba embarazada, ¿verdad? Por eso preparaste esa chanfaina. Querías limpiar tu vida de estorbos sin pasar por un juzgado de familia. El inspector García hizo una señal a su compañero. Don Alejandro, queda usted detenido por un presunto delito de lesiones agravadas y aborto no consentido. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras le ponían las esposas, el silencio de la sala solo era roto por el tintineo del metal. Yo me quedé allí, viendo cómo se llevaban al hombre que había amado. Pero la historia no terminaba ahí. Diego, su primo y cómplice, aún estaba fuera, y yo tenía una empresa que salvar y una dignidad que reconstruir. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados, declaraciones ante el juez de instrucción y reuniones de emergencia en la Torre de Cristal. El escándalo había saltado a la prensa. El CEO de las 4 Torres intenta envenenar a su esposa. Las acciones de la consultora caían en picado y los clientes de toda la vida llamaban exigiendo explicaciones. Me instalé en el despacho, durmiendo apenas 3 horas al día. Amaya se convirtió en mi sombra. Valeria, hemos encontrado el rastro del dinero, dijo una tarde, entrando con una pila de documentos. Diego no solo gestionaba el piso de Lucía. Estaba desviando fondos a una cuenta en Andorra. Alejandro planeaba declararse en quiebra técnica, dejarte con las deudas y desaparecer con la chica una vez que tú perdieras al bebé y quedaras fuera de juego legalmente. La crueldad de su plan era infinita. No solo quería mi cuerpo, quería mi ruina. Fui a visitar a Lucía cuando salió de la UCI. Estaba pálida, hundida en las sábanas blancas del hospital. Cuando me vio entrar, empezó a llorar. Lo siento, Valeria. Lo siento tanto. Sollozaba. Él me decía que te ibas a divorciar, que ya no os queríais. Me prometió una vida juntos. Cuando le dije que estaba embarazada, se puso como loco de alegría. Oh, eso creí yo. No llores, Lucía, le dije, sentándome a su lado. Los dos fuimos víctimas de un depredador. Pero yo no voy a dejar que se salga con la suya. Necesito que declares. Necesito que cuentes todo lo que sabes sobre Diego y las cuentas en el extranjero. Es la única forma de que paguen por lo que le hicieron a tu hijo. Lucía asintió con determinación. Su testimonio, unido a las grabaciones de seguridad de nuestra cocina que Amaya había recuperado,
donde se veía claramente a Alejandro machacando las pastillas y mezclándolas con el guiso mientras silbaba una canción de Sabina, fueron las pruebas definitivas. El juicio se celebró meses después en la Audiencia Provincial de Madrid. Fue un proceso largo y doloroso. Alejandro intentó alegar enajenación mental transitoria, pero los peritos judiciales fueron implacables. Era un psicópata narcisista que había actuado con una premeditación escalofriante. Diego también acabó en el banquillo, acusado de blanqueo de capitales y obstrucción a la justicia. La red de mentiras que habían tejido se deshilachó ante los ojos de toda la ciudad. Han pasado 2 años desde que el juez dictó sentencia. Alejandro cumple 12 años de prisión en la cárcel de Soto del Real. Diego fue condenado a 5 años. La empresa, contra todo pronóstico, no solo sobrevivió, sino que floreció bajo mi dirección única. La rebauticé como Valeria y CEO, enfocándola en la ética y la transparencia financiera. Hoy es un domingo luminoso de primavera. He dejado atrás los rascacielos de cristal y me encuentro en una pequeña finca que compré cerca de Rascafría, en la Sierra de Madrid. El aire es puro, huele a pino y a tierra mojada. Una pequeña figura de rizos oscuros corre por el césped, persiguiendo a una mariposa. Es Serena, mi hija. Tiene los ojos de su padre, pero la fuerza de su madre. Es mi milagro, la niña que sobrevivió a aquel desayuno maldito. Mi móvil vibra sobre la mesa de madera. Es un mensaje de Javier. Valeria, ya estamos llegando. Traigo los mejores churros de Madrid para desayunar. Espero que tengas hambre. Sonrío. Javier es nuestro abogado, el hombre que me sostuvo durante el juicio y que, con el tiempo, se convirtió en algo mucho más profundo. Es alguien que me respeta, que ama a Serena y que nunca ha intentado controlar mi vida. Miro al cielo, de un azul tan intenso que parece pintado por Velázquez. He aprendido que la traición puede ser un veneno, pero también un antídoto que te despierta a la realidad. Me costó mucho volver a confiar, pero aquí estoy, sintiendo el calor del sol en la cara. Serena viene corriendo y se abraza a mis piernas. La levanto en brazos y la beso. ¿Sabes qué, pequeña? Le susurro al oído. Después de la tormenta, en España siempre, siempre sale el sol. Y por primera vez en mi vida, sé que esa frase es la verdad absoluta. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.